Cuentos de Locas es un podcast de ABC del Arte Drag y Transformista, en alianza con el taller 10 Letras e Serigrafía. Yo soy Charlie Crawford. Y yo, Diana, la maldita sudaca. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Cuentos de Locas. Hoy hablaremos en serio y no tan en serio con Dark Atenea sobre la resistencia política desde las disidencias sexuales y de género, el arte drag local y el Pride 2023. Mi nombre es Alejandro Velázquez y yo le doy vida a Dark Atenea. Atenea es una drag queen, o sea, es un personaje femenino que toma mucha inspiración del personaje mitológico de Atenea, la diosa griega, pero realmente mi trayectoria de vida, mi experiencia de formación política, el cine que consumo, la música que consumo ha moldeado muchísimo pues el personaje. Lo que más me gusta de ser drag es que siento que es una oportunidad para expresar y para canalizar mis ideas, mis sentimientos, mis amores, mis angustias, mi rabia. Montarme a un escenario con el personaje es para mí supremamente liberador. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a toda nuestra audiencia. Vamos a empezar hoy con nuestro primer episodio de Cuentos de Locas. Hoy tenemos a nuestra primera invitada, Dark Atenea. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Oli, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bien, aquí empezando nuestro primer podcast. Me encanta, no sabía que era la primera invitada. Sí, eres la primera invitada justamente porque nos pareces una persona muy interesante, muy inteligente y con muchas cosas que aportar. Como ya en la presentación ya saben quién es Atenea, cuánto tiempo lleva haciendo drag. Ahora quisiera preguntarte también como sobre tus aprendizajes, como cuáles crees que han sido esas cosas que has aprendido, tanto buenas como malas, en el tiempito que llevas, buen tiempito ya que llevas haciendo drag. Bueno, el drag yo creo que me ha dejado muchos aprendizajes muy interesantes que no vi venir, ¿no? Porque yo empecé en el drag muy como para ver qué era eso, como si me gustaba o no. Pero por ejemplo, siento que el drag me enseñó muchas cosas sobre mi cuerpo, sobre los límites de mi cuerpo, sobre cómo se movía. Aprendí muchísimo, por ejemplo, aprendiendo a maquillarme, cómo eran las dimensiones de mi rostro. Me di cuenta que tengo el tabique desviado, por ejemplo. Y sí, como que tuve mucha más conciencia de mi cuerpo, de cuánto es el espacio entre mi párpado de mi ceja, que es como que uno puede pensar, como eso para qué sirve, pero realmente fue muy lindo como aprender a tener una visión mucho más completa de lo que era mi cuerpo y sus límites y sus movimientos. Eso me gustó mucho. Siento que también aprendí a canalizar muchas ideas y muchos pensamientos, porque finalmente pues ese era el objetivo de crear Atenea, ¿no? Como expresar algo en el drag que no encontraba otra forma de hacerlo, no me salía escribiendo, no sé, pintando, qué sé yo, ¿sí? Entonces aprendí como a canalizar un poco las emociones, primero ideas, es cierto que primero aprendí mucho o mis shows mejor, estaban pensados como para expresar como ideas muy concretas, pero luego relacionado con mi proceso de empezar a ir a terapia, aprendí a canalizar muchos sentimientos, ¿sí? Entonces como rabia, frustración, desamor. Entonces sí, eso fue muy bonito. Eso yo diría que es como lo positivo. Bueno, en cuanto a lo negativo, varias cosas. Digamos que aprendí la mucha mierda que se come en el arte. Okay. Sí, como lo poco pago que es el oficio del artista, todo lo que hay que hacer con las uñas y como, mejor dicho, todo lo que depende es como de gente que te ayude, ¿no? Porque ya como tener un equipo y tal que tú puedas pagar y decirle, mira, tú te encargas de tal cosa y tal otra, aquí está como un sueldo digno, eso lo pueden hacer contadísimas y contadísimas artistas. Y aprendí una cosa muy particular, una dimensión muy particular a la que le huí mucho tiempo desde el colegio y fue a la competencia, ¿no? Okay. A mí no me gusta competir. De hecho, nunca he estado en una competencia drag. Me parece mucho más chévere, por ejemplo, tú preparar un show y tener un escenario para ti, a hacer una batalla de lip sync, por ejemplo, porque siento que en la batalla de lip sync lo que ocurre es que la gente se centra mucho como en la espectacularidad y en qué tan arrebatado y atacado puede ser el show, que está bien, pero se descuidan elementos que para mí son mucho más importantes, como la interpretación y como el mensaje mismo.
Y también que es muy harto son muy hartos los ambientes donde la gente solamente piensa en competir. Para mí algo que fue muy, muy revelador cuando empecé a hacer drag y que lo compartí hace poco es que cuando uno deja de pensar que tiene que competir todo el tiempo y que ser mejor que X o Y persona, o cuando haces drag sabiendo que no tienes nada que demostrarle absolutamente a nadie, es mucho más liberador porque te quitas muchos pesos de encima y como que ya lo que haces, tu obra, siento que es mucho más propia, no la haces por el afán, no la haces por la presión, sino que la piensas mejor como algo que quieres expresar. Hemos visto que en tu Twitter has puesto que ves al drag como un arma. Quisiera que nos contaras un poco acerca de eso, no sé qué. En la escena drag hay poquísimos debates políticos y poquísimas reflexiones políticas. Por ejemplo, yo no quiero comparar porque las comparaciones pueden ser odiosas. Yo no pertenezco activamente a la escena ballroom, solamente soy como espectador porque me encanta, pero veo que allí ciertamente tienen algunos debates a veces sobre la apropiación cultural, sobre las diferencias, digamos, socioeconómicas entre la realidad del ballroom en Estados Unidos y en Colombia y eso qué implicaciones tiene. Eso me parece muy chévere y siento que está totalmente ausente del drag. En el drag es como, bueno, por ejemplo, la gente sabe que no tiene que hacer blackface, ¿no? Pero, digamos, con la cuestión de las trenzas o de los afros, no hay discusión alguna, no hay discusión. Entonces, sí, sobre la misoginia, por ejemplo, tampoco hay discusión. Entonces, siento por ese lado que muchas personas ven al drag o lo enfocan únicamente como el entretenimiento de la noche, cuando son espectadores, el entretenimiento de la noche, o si no, el hecho de hacer drag como el solamente vivir la fantasía como de ser diva y de ser perra y no sé qué, pues está bien, ¿sí? O sea, realmente eso también es una forma de controvertir un orden, pues porque realmente las oportunidades que yo tengo de ser una estrella de Hollywood son diminutas, ¿sí? Porque no tengo el capital ni monetario ni social para hacerlo, pero puedo vivir la fantasía con el drag. Pero sí, a lo que veo es que hay siento que hay poca reflexión política al respecto, algunas cosas muy superficiales, y entonces ahí va lo de considerar el drag como un arma, ¿no? Yo siento que las personas que hacemos drag tenemos severa plataforma porque la gente nos ve y nos consume activamente, ¿sí? Entonces como que solamente ver una drag en la calle es como, marica, quiero una foto, ¿sí me entiendes? O cómo sales en Instagram y te sigo. Entonces, de repente tienes como un spotlight donde es posible que tu mensaje sea escuchado y sea leído y sea interpretado por muchas personas. Porque siento que puede ser en potencia, absolutamente en potencia, una herramienta contrahegemónica, ¿sí? O sea, una herramienta que sirva para que el mensaje que tú das sirva para la reflexión, para una reflexión en contra de alguna matriz de opresión. Voy a poner un ejemplo personal que fue, por ejemplo, un show que di en Medellín, ¿sí? Y digamos que era un show un poco, bueno, no un poco, no, directamente contra la policía, ¿sí? Lo pensé así, me hice un trepe de tombo genial con una chaqueta de tombo que me robé, bueno. Pero entonces dije como que es una oportunidad chévere y sentí que fui muy escuchado y a la gente le gustó el show y luego como que conté la historia de lo que había pasado con la chaqueta y tal y la gente fue muy receptiva, ¿sí? Entonces dije como es un espacio donde normalmente no se dan ese tipo de reflexiones, la gente va como a ver el entretenimiento de la noche y a tomarse unas cervezas y ya. Pero de momento fue un espacio donde encontró eco un mensaje que tenía muy puntualmente en contra de la fuerza policial, por ejemplo. Sí, entonces, cuando hablo del drag como un arma, hablo sobre todo de eso, de la capacidad que tenemos de moldear un mensaje y de la facilidad que tenemos de que ese mensaje sea escuchado porque ya tenemos las luces encima, el spotlight encima. Bueno, ya que nos hablas también de contrahegemonía, sabemos de ti también que tienes una postura política pues explícita, sabemos que te posicionas desde la izquierda, entonces nos gustaría saber qué opinas como de las conexiones que hay entre de pronto la lucha por la libertad sexual, o sea, las luchas que son propias de pronto de las disidencias sexuales y de género, y una lucha política de pronto más amplia, una transformación, una revolución pues en un sentido más general. Esa pregunta es súper interesante
y creo que ahí está como la cuestión de a donde creo yo personalmente que debería dirigirse la lucha de las disidencias sexuales y de género. Y es que tú mencionabas la palabra liberación, ¿no? En los 70s, en la década de los 70s, en todo el hemisferio occidental nacieron muchos grupos que eran de gays y lesbianas, que esa era como la idea que se tenía de todo el panorama de la diversidad sexual de la época, gays y lesbianas o grupos de homosexuales, que eran por la liberación, ¿sí? Y tenían un horizonte, o sea, eran muy mamertos y muy mamertas. Tenían un horizonte de revolución muy amplio, pues también porque está, digamos, el contexto del mayo del 68, bueno, es una época políticamente muy agitada, ¿no? Y muchos de estos grupos y muchos de los líderes y de las líderes de esos grupos militaban activamente en la izquierda, eran abiertamente marxistas, maoístas, bueno. Pero ocurren dos cosas en los 80s y en los 90s que le pegan un reversazo a esos movimientos por la liberación. A nivel mundial, entonces, estalla la crisis del SIDA y la respuesta conservadora es brutal, brutal. Entonces, la idea que tenían los movimientos de liberación por una liberación real de la sexualidad, de los cuerpos, de la vida, que uno pudiera ser más libre sin tener que pensar en lo que la sociedad espera de ti, por ejemplo, en la necesidad de armar una familia, de casarte, ese tipo de cosas. Se va hacia atrás, porque la respuesta conservadora lo que hace es que la gente vea como la liberación sexual trae como consecuencia el SIDA. Luego de eso, también está el triunfo del capitalismo en la contienda de la Guerra Fría, ¿no? La caída del muro. Entonces, después de la caída del muro ocurre una cosa, y es que el capitalismo, la forma de vida detrás del capitalismo y la forma de producción, todo el proceso civilizatorio que conlleva el capitalismo, se convierte como la única vía posible. Y eso se ve reforzado con una de las expresiones del capitalismo, que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, el neoliberalismo hace una cosa con las luchas, no solamente los derechos de las disidencias sexuales y género, sino en general con las luchas, y es que las desmoviliza un montón. Por varias razones. Primero, porque, por ejemplo, como cae el muro de Berlín, entonces todo el mundo dice como no, ya el capitalismo demostró ser la forma de vida correcta, entonces ya no vamos a hablar de ideologías, ya no vamos a hablar de lucha de clases, ya no vamos a hablar de clases, y desaparece todo el debate socioeconómico y como toda la dimensión socioeconómica detrás de las luchas. Entonces ahora es como, bueno, sí, entonces ahora vamos a hablar de los gays y de las lesbianas, que no sé qué, de sus derechos, pero no se habla de la desigualdad. Sí, amor es amor. Okay. Sí, exacto. Entonces la idea es que el límite del horizonte de la lucha es que amor es amor. Pero entonces, ¿dónde me dejas el hecho de que a las maricas no podemos conseguir trabajo, somos empobrecidas, somos súper empobrecidas? ¿Dónde me dejas el hecho de que el grueso de las mujeres trans deben estar ejercer el trabajo sexual porque no encuentran otras oportunidades, ni siquiera de educación, ni de trabajo, de formación, etcétera? No, amor es amor. ¿Sí? Luego, el neoliberalismo coopta la lucha por los derechos civiles y lo que hace es, de nuevo, domesticar la lucha. Entonces, una lucha que era muy agresiva, muy contestataria, la encamina por el lado de los derechos civiles para que, por ejemplo, las maricas puedan seguir como el hilo de las instituciones del heteropatriarcado. Entonces, ¿cuáles son las grandes conquistas civiles que tenemos en los 90 y los 2000 en Colombia? La adopción y el matrimonio. La familia, es la reproducción de la familia, que es una institución vital, no solamente para el patriarcado, sino para el capitalismo. Y luego, el neoliberalismo individualiza las luchas un montón. Entonces lo que importa es tú, las soluciones son individuales, tú eres el que tienes que salir adelante. Y no importan los problemas estructurales, y no importa como el sentimiento de comunidad y de solidaridad. El individuo es autosuficiente, ¿sí? Entonces eso desmoviliza mucho las luchas.
Y ahora cada vez que tú dentro del movimiento quieres hablar de formas de trabajo comunitario, cada vez que tú dentro del movimiento quieres hablar de anticapitalismo, te dicen, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Sí? Como, si nuestro horizonte es amor, es amor. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, ahorita con la ley integral trans, ¿no? Que, por ejemplo, necesita, que eso es ridículo, porque o sea, como se supone que el Estado debe proteger a las personas trans en tanto son ciudadanos y ciudadanas, pero entonces tiene que haber una ley que refuerce el hecho de que tienen que protegerles, por ejemplo, un acceso al trabajo. Hay una oportunidad grande para entonces volver sobre los debates socioeconómicos. Listo, ese es un segundo aspecto. Y luego está el tercero que me parece importante, que en el contexto colombiano particular es el conflicto armado, ¿no? Sí. Entonces, muchas de las personas que estaban, digamos, al frente de estos movimientos, pues fueron asesinados o tuvieron que exiliarse. Eso también desmovilizó un montón. Entonces, yo siento que este es un momento político muy interesante para retomar, para revisar un poco las luchas anteriores y ver qué podemos retomar. Básicamente porque ya nos dimos cuenta que el neoliberalismo y esa forma de capitalismo que supuestamente había sido la ganadora de la contienda de la Guerra Fría, pues es una farsa. No sirve. Cada año hay más riqueza y cada año hay más desigualdad. O sea, cada año se produce más riqueza y cada año la gente es más desigual. Eso no tiene lógica. Supuestamente en un modelo tan exitoso, y eso por lo menos debería amputarnos, lo mínimo. Entonces siento que es un momento, ya que estamos ante una crisis de esta forma de capitalismo, como decir como, listo, pues ese modelo que supuestamente nos vendieron como espectacular y la democracia liberal de los gringos, pues no, valió muchísima mierda. Revisemos a ver realmente cuál es el horizonte de lucha que queremos. ¿Queremos replicar las instituciones de un sistema que sabemos que está repodrido y que vale mierda? ¿Queremos replicarlas o queremos otra cosa? De pronto queremos un horizonte más lejano al que le hemos tenido miedo porque nos han dicho que es imposible o que no tiene que ver con nuestra lucha. Y hay mucha oportunidad de maniobra, muchísima. Y siento que no solamente sería como chimba empezar a tener esas discusiones, sino que es muy urgente. Porque la derecha ya las está teniendo por el otro lado. ¿Sí? Hay que ver, está a punto de pasar en Colombia, estoy seguro, y hay que ver lo que está pasando en el norte global. Como las leyes que hay ahora mismo en el paraíso de la democracia liberal, que era Estados Unidos, que básicamente quieren sacar de la escena pública a las personas trans y a las personas que hacen drag, pues es una locura. Entonces, si no lo pensamos nosotros, lo van a pensar por nosotros personas que no nos quieren en la vida pública. Sí. Es más, que quizás ni siquiera nos quieren vivos, vivas y vives. Se están yendo como a una conversación un poco más violenta, es decir, como que ya no te pones una máscara y eres como políticamente correcto ni nada, sino como que vas de frente y dicen como no quiero a las personas drag en el espacio público, ni que les lean cuentos a los niños ni nada. Entonces, pues, referente como lo que tú ahorita habías hablado de, pues toda esta liberación y todo esto que proponían como el sistema capitalista, pues realmente no cubre ningún tipo de necesidad respecto a derechos. ¿Tú crees que eso podría llegar a pasar en Colombia? Sí, yo creo que, o sea, como yo leo las cosas, siento que la derecha se está agrupando, o sea, la derecha es consciente de que el modelo económico y social que ellos defienden es un fracaso porque acrecenta la desigualdad. Entonces eso quiere decir que cada vez hay más gente pobre y empobreciéndose que se emputa porque no puede llegar a final de mes, y que, digamos, defiende un modelo económico que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo y en la destrucción del planeta Tierra. Entonces, que la culpa es de las maricas, es de los inmigrantes, es de las personas trans, es de las feministas, porque supuestamente le están quitando terreno y oportunidades y le están quitando su mundo a las familias blancas heterosexuales, ¿no? Voy a poner el ejemplo de los Estados Unidos porque me parece como el más loco en este momento.
Hay gente que, pues claro, familias que hace 2 generaciones, pues solamente como que el hombre trabajaba y podía sostener a la familia con ese sueldo, pero ahora también tiene que trabajar su esposa y no les alcanza, ni había gente que tenía como trabajos agrícolas independientes que ya no por las reformas agrícolas de Estados Unidos, o que eran mercaderes, que sí que eran mercaderes y llegó Walmart y los volvió mierda. Entonces es gente que tiene razón para estar puta. Además también hay como una herida de ego masculino, porque es como ya no, el hombre no es el proveedor de la casa, porque ahora también la mujer tiene que trabajar y no sé qué. Siento que hay una cuestión de género súper importante en el discurso de la derecha. Es gente que tiene razones para estar brava. Ahora, las drags en ese caso son simplemente un chivo expiatorio. Justamente porque somos muy visibles, de nuevo. Entonces siento que lo que está pasando en Estados Unidos de estas leyes para banear a las drags, primero son una forma de darnos cuenta de que el discurso nos utiliza como chivos expiatorios y que utiliza en general a las personas distintas para que lo sean, pero siento que también y esto es lo peor, siento que es un laboratorio para ver cómo se pueden gestar las leyes antiderechos en Occidente en general. Porque es que da miedo, da mucho miedo, sí, y lo están pensando en muchos otros países, en España, en Polonia. Y son países que supuestamente son como, pues que los ejemplos de la democracia liberal, ¿no? Entonces es el ejemplo de que todos podíamos ser felices en el capitalismo, incluso las maricas. ¿Sí? Que teníamos nuestro lugar y la marcha y Stonewall y que no sé qué. Pues esos mismos países son los que ahora van a empezar a quitarnos los derechos y eso me parece una locura. Yo siento que ahí también ha fallado mucho la izquierda en su incapacidad de crear un discurso en el cual la gente se sienta recogida y en su incapacidad de explicar las injusticias del mundo sin citar libros y la teoría marxista más vieja y sin hablar de las contradicciones, como cosas que pues entiende la gente que ha tenido acceso a estos libros y a esta teoría y quizás a una educación en ciencias sociales, qué sé yo, pero no le está hablando a la gente y no le está diciendo a la gente como, hey, como realmente la culpa es de las drag queens. O hay algo más hijo de puta que tiene al país en crisis y que tiene a tu familia mal comiendo mierda y que tiene tu ego masculino de macho proveedor jodido. De pronto la razón es otra. Pero claro, como el discurso de la derecha, y es que en general el discurso del chivo expiatorio es tan fácil, es tan eficiente, entonces sí, es muy difícil. No digo que sea fácil, porque no estamos en una competencia equilibrada, pues, literalmente estamos en una competencia contra noticias falsas y mentiras, todas las que tú quieras, pero siento que estamos fallando en no hablarle a la gente en unos términos mucho más efectivos y en el hecho que la izquierda dejó completamente abandonados todos los procesos políticos de masas. Bueno, pues no solamente los dejó abandonados, ¿no? También es que a la izquierda la exterminaron. Sí, en nuestro país. Entonces, sí, pues mucha gente murió, salió exiliada y dijo, ya esta mierda no vuelvo a meter porque me pegan un balazo. Algo creo que siento que es muy preocupante también es que incluso movimientos de izquierda, por ejemplo en España, también copian de este chivo expiatorio, también copian de estos discursos de odio. O sea, como que ahí también ha fallado el tema de la autocrítica, de cómo vinculamos, de cómo entendemos que también la revolución también es de las mujeres, de las personas racializadas, de todos quienes hemos estado al margen, mejor dicho. Sí. Algo cierto es que a las maricas nadie nos quiere, en la derecha ni en la izquierda. Y hay amplios sectores de la izquierda que son heterosexistas, machistas, a morir. Yo siento que esa lucha la tenemos que dar las maricas que estamos en la izquierda. Porque si esperamos que un hombre blanco heterosexual hable por nosotros, no, o sea, nos vamos a quedar esperando muchas cosas. Siento que es una buena oportunidad para que, justamente volviendo a lo anterior,
Como que, bueno, reflexionemos qué es lo que queremos como horizonte político y nos organicemos. Algo que me parece, por ejemplo, muy bonito de la iniciativa de la ley trans aquí en Colombia es que no nació como una iniciativa partidista. Nació de una plataforma civil, digamos, aprovechando la oportunidad que nos da la Constitución de que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley. Entonces, pienso en ese tipo de procesos, que podríamos empezar por ese tipo de procesos, mejor dicho. Creo que ya habla, o sea, ya que lo mencionas también y lo mencionabas ahorita, en la escena drag o en la escena maricona local usualmente no se dan este tipo de debates sobre los sistemas de opresión que pueden reproducirse también dentro de nuestra misma comunidad, dentro de nuestra misma escena. Hablamos de esta escena diversa como refiriéndonos al drag, el transformismo, la escena ballroom, como este tipo de escenarios que se concentran a las locas, que es como el énfasis de este podcast. Entonces, pues quisiera preguntarte sobre eso ya más en torno a lo local, para que empecemos a dar el debate. Entonces, como qué cosas tú identificas que de pronto se reproducen en esta escena muy específicamente de lo local de pronto. Pues yo diría que todas las matrices de opresión, si uno se pone a mirar, sí, porque yo la verdad es que quisiera hablar del drag, no quisiera meterme como a otros espacios, otras escenas, porque no pertenezco a ellas, entonces no quisiera hablar de eso. Pero digamos, yo me pongo a pensar cuántas personas racializadas hacen drag en Bogotá. Y la verdad es que solamente se me viene a la cabeza Morena, Enchantress. Una persona entre todas las dragas que hay. Habría que entrar a ver, por ejemplo, cuáles son las dinámicas que hacen, que posibilitan, que hacen posible ese tipo de exclusión, ¿no? Se me viene a la mente el clasismo, por ejemplo, que se manifiesta a veces en cosas como que uno puede pensar que son muy bobas, pero ves que realmente hay una cuestión de clase y de despreciar, digamos, a las personas con menor poder adquisitivo y que se manifiestan, por ejemplo, en que el drag tiene una cosa que no me gusta para un carajo, y es, por ejemplo, el hecho de que se esté mal visto repetir trepe, por ejemplo, ¿sí? Sí, ahorita está de moda el alto impacto. Sí, y eso, como invertir mucha plata, y eso es algo que, por ejemplo, refuerzan las competencias y refuerza Drag Race. Es como el hecho que tienes que endeudarte como un hijo de puta para tener unos looks chéveres para que seas digna de la competencia. Y entonces eso coge una expresión que en potencia puede ser muy democrática, muy divertida, y le pone restricciones de ingresos, de la cantidad de ingresos que tienes. Ahora hay una reflexión que muchas veces no se hace y que tiene una salida muy rápida, y es como cuando se dice como, bueno, es que esto a veces lo dicen en serio personas conservadoras, que dicen como, lo que pasa es que el drag es misógino, es misoginia, que no sé qué. Entonces hay otras personas que dicen como, no lo es, punto. Y me parece que eso tiene muchos matices, porque creo que el drag puede llegar a serlo, ¿sí? Y es porque el drag, digamos, puede ser un reflejo de lo que una sociedad, los personajes femeninos o sea, las drag queens, por ejemplo, pueden llegar a ser un reflejo de lo que una sociedad cree que es una mujer. Y en vez de ridiculizar el género, que para mí es el objetivo del drag, puede reforzarlo, ¿sí? Y también hay una cuestión que me parece muy particular y que tiene que ver con un enfoque que incluso yo personalmente durante mucho tiempo omití, y tiene que ver con el colonialismo, y tiene que ver con la imagen absolutamente blanca que tenemos de la belleza, pero absolutamente blanca. Entonces, pues es que esto me puede llevar a muchas cosas. Por ejemplo, al maquillaje drag. A mí me parece muy curioso que, por ejemplo, el objetivo del maquillaje, o sea, el maquillaje drag como técnica, mejor dicho, blanquea varios tonos la piel, ¿sí? Cuando me di cuenta, dije como wow, denso. Luego hablando con unas amigas, ellas me decían como en general el maquillaje, las técnicas de maquillaje en general tienen como objetivo blanquear la piel. Y yo dije como marica, que pues eso me parece muy problemático.
claro, yo revisé mis tonos de base y como efectivamente son más claros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que hice después, que es lo que estoy haciendo ahora, es que compré un tono de base que es uno más oscuro que el mío, que el de mi piel, que el debería utilizar si me quisiera, digamos, maquillar, pues, maquillaje social de día. Para que a la hora de poner las iluminaciones no quedara tan blanca, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en eso, pienso en los referentes muy escasos que tenemos las artistas drag por fuera de la industria, de la gran industria del entretenimiento, no solamente norteamericano, sino también, digamos, latinoamericano, pero que están dentro de esta imagen, obviamente, muy blanca del consumo, donde hay una marginalización total de las expresiones populares, que pues para mí personalmente es imperialismo cultural, y que siento que nosotros podríamos tener la opción como de revisar otros horizontes, otras industrias, otras producciones culturales que no sean esas. Digamos, respecto a esto, ¿tú crees que los concursos, por ejemplo, pues ya que tú introduces el RuPaul Drag Race o La Más Draga, crees que esos tipos de concursos han viciado como el drag como a nivel mundial o pues también aquí a nivel nacional? ¿Cómo ves los concursos? Sí, yo sí creo. A ver, yo creo que estos realities han hecho dos cosas como que yo considero o que yo percibo como negativas o que no me gustan. Lo primero es justamente como viciar y crear un estereotipo de lo que debe ser el drag, muy en la línea de la gente que aparece en esos concursos y se endeuda un montón para poder tener los trepes y tal, ¿sí? Entonces eso como que crea unos parámetros estéticos que no son fáciles de replicar para muchas personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ay, que es que a mí me parece tan harto como es raro encontrar aquí, por ejemplo, a nivel local, un concurso donde de momento, de nuevo, no haya una batalla de lip sync para definir el final. Y es como, ay, no me gusta, es que odio esa batalla de lip sync. Entonces es como, qué feo, pero siento que se refuerza o sea, como que tiene su anclaje en que consideramos que esas son las únicas expresiones posibles del drag. Yo siento que tiene muchísimo que ver con eso. Y que eso son estos programas los que han hecho, eso tiene un nombre en artes que ahora no recuerdo, casi, formación de públicos. Son estos programas los que han hecho en gran medida formación de públicos. Entonces como que el público va a ver un show drag esperando a ver lo que vendrá Drag Race. Y me parece que eso es muy problemático en muchos sentidos y que a mí me parece como muy castrante, ¿no? Como reducirlo al formato de la televisión, este formato de competencia de televisión, pues me parece muy castrante para las posibilidades artísticas que puede tener el drag. Ya que mencionas eso, queríamos hablar justamente ya de la escena drag local, porque pues me dices que de pronto no te quieres meter con otras escenas. En la escena drag local, ¿cómo ves los escenarios que están en este momento? Y cómo ves justamente cómo has sentido las audiencias también. Bueno, Bogotá tiene un problema muy grande y es el de la paga. El hecho, a ver, por ejemplo, la mayoría como de fiestas drag que se hacen y que no sé qué, se hacen en lugares que son alquilados, o sea, se alquilan para este evento. Y Bogotá tiene unos precios inmobiliarios ridículamente absurdos, entonces alquilar un lugar es putamente caro, entonces eso hace que una gran parte del dinero tenga que irse para pagar el alquiler y no para pagarle a las artistas. Eso no ocurre con todos los eventos, porque o sea, efectivamente hay personas que son dueñas de los establecimientos, pero sí ocurre con muchos eventos drag. Entonces como que eso tiene que ver con el hecho de que en Bogotá se pague mal el drag, pero siento que definitivamente también tiene que ver con lo poco que se valora el arte drag. Y bueno, digamos que a veces como que esos eventos los hacen igual, como mariquitas que saben cómo es la vuelta y tal, pero muchas veces no, muchas veces los hacen como contratan a una draga para que sea el entretenimiento de una fiesta y es como no saben cuáles son, como artista, cuáles son sus necesidades
o si no el call center que las llama para el día para estas fechas de Pride, para tener un evento, entonces, pero tampoco son conscientes de la necesidad, del artista. Ahora, hay unos espacios muy chéveres, muy chéveres, que da la casualidad que son gestionados por artistas drag, ¿sí? O por personas que digamos, acompañan muy de cerca procesos de artistas drag. Entonces hay un par de espacios que me parecen como muy interesantes, que siento que tienen muchísimo potencial. Y yo creo que estamos como en un punto de inflexión, porque ya siento que el drag está empezando a ser como muy mainstream, y a lo mejor va a empezar a estar como en espacios que no son solamente de ciencias sexuales y de género, sino que van a ser como en general, o sea, como una forma de entretenimiento entendida mucho más ampliamente. Entonces siento que justo ahora se están abriendo, se van a empezar a abrir muchos más espacios. Pues hay que ver cómo se gestionan y cómo nosotros los hacemos gestionar, o sea, cómo nos hacemos respetar como artistas cuando somos llamadas a este tipo de espacios. Y las audiencias, cómo educar también a las audiencias para que de pronto no tengan en su cabeza solo el modelo Drag Race, digamos. Pues yo pienso que haciendo shows raros. Sí, como... Sí, o sea, como haciendo una cosa que uno sabe que no es como lo que generalmente es un show, y que la gente diga como, ok, como también, también se puede hacer esto, ¿sí me entiendes? Como, listo, chimba. Sí, siento que esa es como la mejor forma de hacer formación de públicos, es directamente sobre las tablas. Claro, tú, pues bueno, ya hablamos respecto a las audiencias, hablamos también respecto a los diferentes escenarios que hay en Bogotá. Ahora, pues, me gustaría pues referirnos como a la parte un poco más ya de relaciones sociales, es decir, hay personas que hacemos pues el arte drag y transformista en Bogotá y en Colombia, y me gustaría saber tú cómo ves las relaciones pues en la escena drag local. Bueno, cuando yo comencé a hacer drag hace casi 5 años, Dios mío, sí, casi 5 años, pues mira que yo me sentí muy bien acogido, y muchas de las chicas que estaban en esa época me ayudaron con muchas dudas que yo tenía. Me decían como, no, utiliza esta marca de base en vez de esta otra. Se sintió muy lindo, se sintió muy chévere, pero es cierto que hubo un momento en el que yo voluntariamente como que decidí alejarme un poco, porque sí sentí que justamente esas dinámicas de competitividad estaban ya muy cerca y no me gustó mucho. Entonces yo como, sí, ya no me trama tanto, como que no siento que es un espacio muy chimba, y sí me alejé un poco. Pero bueno, no sé, siento que eso pasa como con todo, ¿no? O sea, como que en todo lugar uno encuentra como gente que es muy chimba y que entiende que... Hay una frase que a mí me gusta mucho, o sea, que me parece que es muy diciente, y es como, las comunidades no preexisten absolutamente nada, las comunidades se forman. Y se forman con trabajo comunitario. Hay gente que entiende eso, hay gente que entiende que construyendo entre todos es mejor, y entonces ahí es donde yo me siento cómodo en mis relaciones dentro del drag. Cuando estoy con esas personas es como bien. Como hay gente que prefiere vivir la fantasía hipercapitalista individual de ser la más diva, la más potra, la que pasa por encima de todos y que no sé qué, ese es un espacio en el que yo no puedo. Es algo con lo que no estoy de acuerdo, es algo que no quiero para mi drag, es algo que no quiero para mi personaje, ni para mí como persona. Entonces sí, pues creo que eso ocurre en general como en todos los espacios. Y la verdad, mi solución, y como ya cuando volví a como acercarme al drag, es porque justamente empecé a parchar mucho con esas personas, y volví a recuperar ese sentimiento tan hermoso que encontré cuando inicié a hacer el drag, ¿no? Como esa compañía y esa idea de no tenemos que pisarnos los vestidos. Es absolutamente innecesario. Nos va mejor si trabajamos juntas. Ya que hablas de esto, nos interesaría mucho saber cómo, si nos puedes contar 2 artistas que de pronto admires mucho aquí, colegas locales, y pues por qué. Ok. Bueno, es que casi siempre que me hacen esta pregunta, la primera persona que digo es Organza, porque es muy chimba, y cuando yo inicié
Cuando yo, antes de que yo iniciara en el drag, yo la veía, yo decía como, ella es muy diferente a las otras. O sea, como que siempre la veía, siempre veía dónde estaba porque es muy diferente a las otras. Y me gusta mucho la forma en la que se presenta en el escenario. Me gusta mucho el hecho de que no es esta artista que se afana por atacarse y botarse el piso y tal, sino que ella en serio, yo siento su interpretación. En los gestos, en cómo se mueve, es en serio un ejercicio de interpretación. Su arte me parece muy espectacular, muy espectacular. Entonces yo diría que sí, ella yo siempre la he admirado un montón. Sí, mucho organza. Y bueno, otra persona que admiro, lo que pasa es que yo compartí muchos espacios como laborales con ella y tal, entonces como que también tengo el sesgo de no solamente, bueno, aunque no es un sesgo, porque con Organza también como que parché así, pero no he compartido con Organza como un ambiente laboral serio de una forma tan extendida como lo compartí con Leslie, ¿sí? Con ella trabajé cuando existía el bar, cuando existía Omoy Bar. Y siento que, bueno, debo decirlo, siento que, digamos, Leslie tiene una enorme ventaja en comparación, es que ella tiene una formación artística que se nota muchísimo cuando un artista drag tiene una formación en artes escénicas. Uf. Pero además de eso siento que es una persona que siempre ha aprovechado cada vez que tiene un micrófono en la mano para dar un mensaje. Sí, ella es espectacular, ha hecho muy visible el drag frente a personas que a lo mejor antes no estaban muy interesadas o no saben qué era la cosa. Y en escena es espectacular. He disfrutado absolutamente todas las veces que las he visto sobre un escenario, absolutamente todas. Bueno, muchas gracias por contestar. Bueno, ya para finalizar este espacio que tenemos acá, esta conversación, queríamos preguntarte, bueno, introducir que hay diferentes marchas ahorita en todo lo que tiene que ver con el mes como del orgullo LGBT y todo esto. Sabemos que hay iniciativas como la Contramarcha, el Pride como nacional y también está la Marcha Trans. ¿A cuál vas a ir? Wow. A todas. A todas, ok. Voy a ir a la marcha grande porque siento que hay que romper la absoluta comodidad que las empresas y el Estado tienen con ese espacio. Porque es muy preocupante que no hay cosas fuera del Pride de lo institucional en el Pride. O sea, que es como la mesa define cuál es la ruta, no le pregunta a nadie y ya está la ruta de la marcha. No sé, siento que eso es muy problemático. Y siento que, pues justamente lo que les decía, siento que es un espacio como muy cómodo para el capital, ¿no? Sí. No hay algo contestatario en la marcha. Que por lo menos un par de personas vean que hay una postura crítica, ¿sí? Y que no solamente está el amor es amor, sino que hay debates más densos y que nos estamos dando las maricas, que las estamos pensando y que los estamos sintiendo. Luego también la contramarcha es un espacio que valoro un montón, justamente por eso, justamente por ser un espacio que rompe con esa comodidad y que tiene otro enfoque. Pues digamos, ya particularmente podemos tener como un par de diferencias en términos políticos, pero odio el sectarismo. Y creo que debemos pensar mucho más en las cosas que nos unen. Entonces es un espacio que admiro un montón. Y luego está la marcha trans que se va a hacer en otro día, a la que también voy a ir, muy seguramente, digamos, acompañando a mis amigos y amigas trans. Siento que es un espacio que es muy importante que sea diferencial, porque es que la trayectoria de la lucha ha sido completamente diferente. O sea, eso que se conoce como la lucha LGBTI realmente es una lucha que ha beneficiado sobre todo a los hombres homosexuales de clase media, dicho sea de paso.
Y a las personas trans es que las ha dejado por fuera, ¿sí? A las mujeres trans las ha violentado, a los hombres trans los ha invisibilizado. Entonces el hecho de que exista una marcha diferencial me parece súper valioso y me parece importante que se esté ahí. Me parece muy importante que se esté ahí, además, pues el año en el que se va a presentar el proyecto de ley integral trans, ¿no? Que siento que tiene que tener, pues que tiene que tener todo el apoyo. O sea, siento que es una cosa impostergable que tengamos que decirle al Estado como, hey, por favor, cumple las obligaciones que ya tienes por constitución. Es una locura que tengamos que hacerlo, pero pues lamentablemente tenemos que hacerlo. Es una iniciativa que siento que hay que apoyar. Entonces sí, voy a estar en las 3. Total, no, yo creo que nosotras también vamos a estar por ahí en las 3 y pues también recalcar que desde este podcast también gritamos y alzamos nuestra voz para decir que hay una ley integral trans ya en Colombia, de verdad que es demasiado necesaria, pues sí hay algunos tipos de lo que saca la Corte Constitucional, ¿sí? Hay diferentes fallos y todo esto, pero pues de verdad que es necesario que ya haya algo más nacional y pues para que se lo tome un poco más en serio también el Estado, es que hace mucho tiempo ha dejado de cumplir estas demandas y necesidades y acuerdos que ha tenido con la sociedad civil y de verdad que no, pues no se ha cumplido, entonces pues nos parece muy importante también rescatar esta ley integral trans ya. Sí, de acuerdo. Bueno, sí. Y ya se nos está desmantelando el set, entonces eso es todo por hoy. Muchísimas gracias Atenea, de verdad, por aceptar la invitación, por estar aquí. Fue muy interesante, como siempre nos hiciste pensar mucho, aprender muchas cosas y me encanta. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. En serio les deseo las mejores de las suertes con el podcast. Gracias. Porque no es fácil estos proyectos, yo por lo general siempre los dejo botados. Pero no, me encanta que lo estén haciendo y que estemos teniendo este tipo de discusiones. Me parece genial. Muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio de Cuentos de Locas. Bye.